Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal Exploradores del Corazón, episodio número 8 de Diálogos del Alma. Hoy vamos también, como siempre, con ustedes a reflexionar, y en este caso sobre dos emociones poderosas que o pueden destruir la relación conmigo mismo y con los demás, o pueden impulsar la forma en que vemos lo que es diferente y lo que creemos nos amenaza. Estamos hablando de la ira y la serenidad. Soy Carlos Alberto Ospina Arenas, sacerdote y teólogo de la Orden de Carmelitas Descalzos, y qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en estos diálogos del alma. Carlos, ¿qué tal? Un saludo para ti, para todos los que nos siguen, nos acompañan en cada una de estas reflexiones. Y como tú lo has dicho, hoy vamos a hablar de dos emociones que son muy características en el ser humano: la ira, que nos acompaña en tantas situaciones y circunstancias, y la serenidad, que es algo que hay que construir de una manera consciente para que nos produzca un mayor bienestar. Entonces hoy vamos a explorar cómo transformar la ira en fuerza constructiva y cómo también poder cultivar la serenidad en nuestra vida cotidiana. No se trata aquí simplemente de cuestiones semánticas, es decir, de poner nombres y de esos nombres pues ya sentir que está dado el significado o la realidad vital, es decir, la experiencia en la vida. Esos nombres nos indican realidades del corazón, de la mente, de la conciencia, de nuestra capacidad relacional para construir, para construirnos o para destruir y destruirnos. Por eso los invitamos entonces que a la luz de la espiritualidad y también de la psicología podamos nosotros evaluarnos y también generar un cambio en nuestro entorno tan maravilloso. Algunas personas nos escriben y nos dicen: no, las pautas que ustedes nos dieron nos han servido, nos han ayudado, o ya de eso habíamos leído, habíamos escuchado, y hay cosas que pueden ser diferentes. Claro, de eso se trata. Se trata simplemente de poder reflexionar, pero cada uno de nosotros tiene también la riqueza de una experiencia anterior que ha cultivado. La ira y la serenidad. Hay un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, el Sermón de la Montaña. Jesús dice: bienaventurados, dichosos, felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. La paz, entendida en este caso como serenidad, no es inactividad, es decir, no es que me quedo estático o no me comprometo o mejor no opino o simplemente no me involucro, no. Trabajar por la paz, como lo dice Jesús, felices, dichosos y bienaventurados, significa trabajar por aquello que construye, por aquello que edifica, por aquello en lo que se transparenta nuestra verdadera esencia a partir de la espiritualidad cristiana como hijos de Dios. Pues muy bien, todos alguna vez, la mayoría de nosotros, hemos reaccionado con ira frente a alguna situación. Una injusticia, algo que me genera miedo, una controversia con otro. Decimos de manera coloquial que mejor no hablemos ni de fútbol ni de política porque terminamos peleando entre nosotros. Y hay veces expresiones de ira muy fuertes, hay veces palabras y actitudes donde yo me cierro inmediatamente, donde empiezo a sentir aún dentro de mí como que todo se está desequilibrando, las ideas se cruzan en la mente, las palabras salen de forma golpeada, sudamos y vamos teniendo hasta un mal día, una mala semana por ese tipo de situaciones. También hemos experimentado lo otro.
frente a estas mismas realidades de miedo, de incertidumbre, de controversia, de dolor, de injusticia, he podido respirar, pensar primero para poder dar una palabra, evitar aquello que me va a dañar. Es más, he podido decirle a esa persona o a esas personas, en este momento no quiero hablar, no evado el tema, pero tratémoslo en otra ocasión. Y eso es sabiduría, de eso se trata. Miren, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes, no los vamos a citar acá, pero hay muchos pasajes donde se dice que Dios actúa con ira. El lenguaje es extraño, hay veces las traducciones no son exactas. Lo otro es que nuestras lenguas modernas pues tienen una gama mucho más amplia de palabras, de sentidos de esas palabras, de conceptos, para expresar lo que en las lenguas antiguas o semíticas, pues una sola palabra podía dar cuenta de muchas realidades. Por eso tenemos que tener cuidado, porque no es ni siquiera la palabra con que traducimos ese texto de la Biblia, es la realidad como tal. Entonces, yo creo que también podríamos seguir profundizando para no hablar mucho acerca de esto, textos del Antiguo Testamento donde se nos dice que Dios actuó con ira, del Evangelio también, Juan capítulo 2, Jesús con ira frente a los mercaderes del templo, o Jesús frente muchas veces a la cerrazón de los fariseos, o a la terquedad de sus discípulos. Se nos dice que tuvo ira, pero la lógica no es esa, porque la manera de actuar de Jesús y lo que se nos presenta realmente tiene que ver con algo mucho más grande, entendido en el sentido de aquella misión de Jesús para dar a conocer el reino de su Padre. Carlos, recogiendo también todo esto que has dicho y trayéndolo a nuestro contexto social, cultural, hemos vivido siempre en una sociedad donde muchas de nuestras respuestas a aquello que nos hace sentir amenazados, que nos hace sentir insuficientes, que nos hace sentir agredidos, es más que una respuesta, es una reacción. Y la ira generalmente está vinculada más a una reacción que en realidad a una respuesta, aunque creamos culturalmente que lo que estamos haciendo es responder ante la agresión del otro, ante la injusticia que está sucediendo, ya sea en mi contra, ya sea en contra de otros. En realidad lo que estamos haciendo cuando dejamos que la ira sea la que gobierne el momento, estamos siendo reactivos. La serenidad es todo lo contrario, porque la serenidad es la que a mí me permite, desde una sabiduría emocional, desde una inteligencia emocional, gestionar esa ira y hacer que eso se convierta en una respuesta. Entonces, la respuesta no se da inmediatamente, porque cuando surge la emoción de la ira ante uno de estos contextos particulares en donde me estoy sintiendo amenazado o agredido, o alguien cercano a mí se está sintiendo amenazado o agredido, pues lo que hago es reaccionar. Y esas reacciones implican todo el ser, porque implica los gestos, implican las malas palabras, implican los malos tonos, e implican incluso agresividad física. En cambio, la serenidad me permite inteligentemente procesar. ¿Qué es necesario hacer? Pues ya tú lo decías, es retirarse. Retirarse de la circunstancia, retirarse del espacio de discusión donde ha surgido aquello que me ha dolido, me ha agredido, y ya cuando yo tomo distancia, esto en la fotografía funciona muy bien, Carlos, nosotros que somos malos fotógrafos, hacerlo en panorama, sabemos que podemos ver como más en su totalidad las cosas. Cuando yo me alejo, cuando cogemos, por ejemplo, nuestra cámara del celular, y entre más nos alejamos, entre más tomamos distancia, es cuando podemos tener una visión panorámica,
no en detalles, sino en su totalidad. Y cuando yo, hablando de la ira, me retiro de ese espacio de discusión, me retiro de esa circunstancia que me está haciendo reaccionar, es cuando yo puedo ver las cosas tal como suceden, tal como se dan, y a partir de allí poder serenar, gestionando la emoción de la ira, activo la serenidad, que como tú lo decías, no es pasividad, no es no hacer nada, sino desde allí repensar las palabras, repensar los tonos y repensar las actitudes con las cuales yo ya puedo dar una respuesta al otro que me permita afirmarme y no imponerme, porque son dos cosas diferentes, Carlos, que es algo mucho que tiene que ver mucho con la comunicación asertiva, y es cuando yo en realidad, desde lo que soy, desde quien soy, me afirmo ante el otro con respeto. Y otra cosa muy diferente es cuando me impongo al otro, cuando quiero pasar por encima del otro o ignorar lo que el otro está diciendo o sintiendo. Entonces aquí la serenidad me otorga esa sabiduría de hablar con firmeza, es decir, afirmarme desde lo que soy, con respeto y no tratando de imponerme ante el otro, que es lo que genera aún mayor conflicto, y pues la ira se vuelve en una cadena que no termina hasta que una de las partes cae en la cuenta de que lo mejor que se puede hacer es mirar todo en panorama. Jorge, cuando me acerco a los textos del Evangelio y la traducción dice que Jesús tuvo ira, aunque pues no soy quien para cambiar esa traducción, pero viendo el resultado, es decir, las características de la forma en que Jesús actúa en esa circunstancia y la respuesta que da Él desde el corazón, humanamente hablando, yo creo que es más cercano a la indignación. Porque hay una diferencia grande, y es que la ira nos lleva a encerrarnos en nuestras posturas y a defender nuestro ego y a creer que si no es como yo digo, entonces como que si no pudiera seguir adelante. Y cada vez más estoy con prevenciones, cada vez más defensivo, cada vez más encerrado, cada vez como que si fuera construyendo unos muros mucho más poderosos para defender mis pensamientos, mi palabra, pero no es porque no pueda defender lo que yo pienso y creo, es que lo estoy haciendo con violencia, es que lo estoy haciendo con insensatez, es que las manos me sudan, es que me estoy nervioso, no soy asertivo. Porque es diferente esa ira que destruye, que me cierra, que me bloquea, que no me deja ver el horizonte, a la indignación. Porque la indignación lo que está buscando es la justicia. Porque la indignación lo que siente es un dolor frente a lo que nos daña a todos. Porque la indignación ve, tú decías, el panorama y se da cuenta que hay unas realidades que no pueden ser aceptadas, que no pueden ser aceptables. Y entonces la indignación nunca me va a llevar a tratar mal al otro. Casi que podríamos decir que la ira atenta contra mi dignidad y la dignidad de los demás. Pero aquello que llamamos indignación, lo que busca es que yo me dé cuenta que hay una situación que no puede ser tolerable, pero que también tengo la capacidad de actuar frente a ella. Hay veces con el silencio, otras veces con una palabra sosegada, otras veces buscando la manera de dialogar, de buscar entre todos qué es lo mejor, cuál es la verdad escondida entre las posturas que son diversas. Nos ocurre mucho en nuestros espacios, y eso estamos hablando con nosotros mismos. Es más, porque yo puedo tener ira contra mí mismo. En el diálogo de pareja, de familia, de amigos, de trabajo, aún en nuestras comunidades que trabajan en ambientes religiosos y de espiritualidad se puede dar esto. Entonces creo que es importante poderlo entender y poder tener un discernimiento sano. ¿A dónde va? Que la serenidad, fruto de la indignación, se cultiva. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Yo le digo mucho a las personas, mira, si una conversación, si un tema
te está poniendo mal y vas sintiendo unas reacciones en el cuerpo que no son buenas, por ahí no es, por ahí no es. Trata de detenerte un momento, de hacer una pausa, y es mejor, porque también el tiempo, poco o mucho, minutos u horas, o además días, pueden ayudarme a tener esa visión nueva de lo que yo soy y lo que el otro. El próximo diálogo, si es posible, que debería hacerlo, va a ser totalmente distinto. Conmigo, con los demás, y de los demás, conmigo. Mira, Carlos, qué importante lo que estás diciendo ahí, porque la ira, al ser una emoción primaria, que nos acompaña desde siempre, casi que es instintiva, ¿cierto? Porque se convierte muchas veces en un mecanismo de defensa, pero que en sí no es mala. La ira no es que sea mala, las emociones no son ni malas ni buenas. El beneficio está en cómo las gestiono, cómo las tramito en mi vida. Entonces, cuando hablamos de ira, que muchas relaciones se han dañado por no controlarla, por no saber, no conocerla y saberla tramitar, incluso la relación conmigo se ve comprometida, quien yo soy queda ante los demás como esta persona siempre es reactiva, esta persona siempre actúa desde la ira, pero hay un trabajo que parece complicado, Carlos, pero en realidad es sencillo, y es aprender a identificar esas señales que ya tú decías. El cuerpo siempre a mí me está gritando lo que estoy sintiendo, solo que a veces no caemos en cuenta de ello. Dos alertas corporales que generalmente surgen cuando estamos pasando por un episodio de ira es la tensión muscular. Carlos, vos sentís ira y ahí mismo empezás a sentir que muscularmente te estás tensionando en la quijada, en las manos, en muchas partes del cuerpo. Y otra es el aumento del ritmo cardíaco. Cuando se me empieza como a acelerar el corazón frente a lo que está sucediendo, frente a lo que me están diciendo, frente a lo que está haciendo alguien que me puede estar causando indignación, entonces ese corazón acelerado como que me está impulsando a irme encima del otro para defenderme, para reaccionar. Cuando yo logro detectar, por ejemplo, estas señales en el cuerpo, entonces eso me lleva a identificarlas. Si estoy sintiendo esto, tensión muscular, ritmo cardíaco y otras cosas, significa que la ira está surgiendo. Y si yo detecto esa señal, entonces puedo pasar a un segundo plano, y es el de la observación, el de la retirada, el de ver todo en su totalidad. ¿Para qué? También porque es muy importante nombrar eso que estoy sintiendo, Carlos. Cuando uno le da nombre a lo que siente. Ira, sí, pero ira ¿por qué? Estoy sintiendo ira frente a esta persona por lo que ha hecho, frente a esta persona por lo que ha dicho, por lo que le ha hecho a esta otra persona. Cuando yo identifico y nombro esa emoción, cuál es la causa de esa ira, entonces pierde fuerza, pierde intensidad a nivel psicológico, y entonces ahí es cuando puedo ya hacer la retirada y elegir la respuesta que quiero dar. En soledad, repensando, como lo decíamos al principio, para saber dar la respuesta correcta, la respuesta asertiva frente a la otra persona o para responder a esa situación concreta. Carlos, entonces, ¿cómo podemos llevar esto al plano práctico? Si la represión de la ira no me regala a mí serenidad, ¿verdad? Aquí es importante hacer esta precisión. No se trata de reprimir la ira, porque creyendo que reprimo la ira entonces me pongo sereno, no, porque reprimir las emociones nunca es bueno, siempre va a ser dañino. Entonces la verdadera serenidad incluye aceptar esa ira, como lo hemos dicho, comprenderla y expresarla, la respuesta de forma adecuada. Por ejemplo, ya lo decíamos, si hay una situación en una circunstancia en especial, en el trabajo, en la familia, en la relación de pareja, en la comunidad, que a mí me está afectando, la tarea no es reprimir esa ira, simplemente quedarme callado frente a esa situación, no. La tarea es retirarme,
para desde la serenidad, desde esa sabiduría emocional, saber cómo puedo responder de la mejor manera, con firmeza, pero también con respeto hacia el otro. Y evidentemente a nivel personal estoy ganando mucho más que simplemente dejándome gobernar por la emoción, haciéndolo de forma reactiva. Yo los invito a un ejercicio práctico, un ejercicio, si se quiere así, de espiritualidad. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Podría ser los enemigos la ira propia, la ira hacia los demás. Me unges, me cuidas, me abrazas y me bendices. Ese salmo nos ayuda nuevamente a buscar aquello que puede dirigir mis emociones. No que la ira me dirija, sino que yo frente a una indignación pueda conservar la serenidad y dar una respuesta adecuada y correcta. Yo te invito para que este salmo, que lo conocemos aún de memoria algunos, lo podemos leer fácilmente. Salmo 23, una lectura pausada, sosegada. No es para hacer una interpretación del salmo, es para que esas palabras me ayuden a encontrar el caudal por el que yo debo ir conduciendo mi vida. Todos estamos expuestos a la ira, pero tenemos también la capacidad, frente a algo de indignación que se ha producido, a actuar con serenidad. Los resultados serán totalmente diferentes. Y unido a este ejercicio desde la espiritualidad, psicológicamente también podemos hacer una representación interna, y es visualizar un semáforo, lo que se llama el semáforo emocional. En las señales de tránsito, el rojo nos está indicando que nos debemos detener. Y el rojo y el amarillo nos está enviando una alerta de estarme preparando, y el verde es el que me permite continuar. Entonces, cuando sientas esos episodios de ira que están surgiendo, visualiza este semáforo. En rojo, detente, no reacciones inmediatamente. Luego pasa ese amarillo que te permite observar, que te permite sentir lo que está sucediendo en tu cuerpo, también los pensamientos que se están atravesando, y a partir de esa regulación emocional que hagas de la ira, empiezas a elaborar la respuesta firme, concreta y respetuosa, que en realidad puede ayudar a sanar el momento y a construir una mejor relación contigo mismo, con los demás, y ese sería el color verde, el que te permite continuar la carrera. Todos podemos ejercitarnos en la serenidad, todos lo podemos hacer, pero si definitivamente tú has podido identificar que la ira está superando tus capacidades de actuar con sensatez y ya empieza a ser destructiva, no te dé miedo buscar ayuda terapéutica, ayuda espiritual, para que otro pueda también acompañarte en este proceso de restauración. Yo te invito además para que compartas este trabajo sencillo. Muchos nos han escrito agradeciendo, otros nos dicen pues que esto lo han visto y lo han escuchado en tantas partes. Es verdad, queremos exponer los temas, unos elementos prácticos y sencillos, pero que nos ayuden para tener relaciones más sanas. Carlos, serenos no nacemos, pero podemos aprender, es algo que podemos cultivar, podemos construir. Y la práctica diaria de la autorregulación emocional seguramente transforma nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Gracias por darnos de su tiempo, es para nosotros muy valioso, y también gracias por compartir estas reflexiones de Diálogos del Alma en el canal Exploradores del Corazón con otras personas.